Paula y yo nos conocimos un 14 de febrero, el día de los enamorados. Pasamos 4 años saliendo, y qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que el día de San Valentín. Después de esos años, nos separaríamos. Más que todo porque Paula viajaba al exterior con su familia. Nos dolió en el alma, pero prometimos que ya fuera yo después de terminar mi carrera, o ella, volveríamos para estar juntos. Una promesa de amor y compromiso de nunca olvidarnos. Y así, fuera a la distancia, siempre nuestras almas estarían juntas. El auto que llevaba a Paula y a su familia al aeropuerto tuvo un choque contra un camión. Paula murió en el impacto. Los padres sufrieron lesiones, pero sobrevivieron. El sepelio se llevó en mi ciudad y su cuerpo fue enterrado cerca de mi casa, en un cementerio pequeño. Y los padres de Paula se fueron al país donde tenían planeado. Es aquí donde todo tomó un rumbo siniestro. Todas las noches despertaba y veía a Paula, parada, al lado de mi cama. Cuando me paraba a ver qué era, desaparecía. Esto me tenía los nervios de punta. No me hablaba, no la podía ver bien, pero cada vez que abría los ojos, ella estaba ahí. Le conté a varias personas lo que me estaba ocurriendo, pero nadie me creía. Decían que era el amor que le tenía a ella, que me hacía verla. Iba constantemente al cementerio a pedirle que me dejara en paz. Una tarde especialmente fría, una mujer se me acercó y me dijo que la dejara descansar. No le entendí qué quería decirme. Me pareció una mujer loca, pero ella señaló la tumba de Paula y me dijo de nuevo, déjala en paz. Le pregunté qué quería decir. La mujer me dijo, el día antes de ella viajar, usted estuvo donde una mujer tiene cierto conocimiento en brujería, amarres y esos temas. Usted le pidió que su novia no se fuera. Lo que usted no especificó era cómo la quería hacer quedar. Bueno, el cuento es que la mujer hizo su trabajo, el mismo que usted prometió pagar después de que se hiciera realidad. Debe de ir a pagarle a esa mujer y pedirle que deje ir a la chica. Todo lo que la mujer decía era realidad. Entonces fui donde esa mujer y le pagué por sus servicios y le pedí dejar ir a descansar a mi novia. Ella me dijo que eso ya dependía de Paula si quería irse, porque el trabajo que había realizado con una foto de Paula era muy fuerte. Ella podía deshacer el conjuro, pero no me prometía nada. Y así lo hizo. Volví a casa y en la noche desperté. No había nadie. Descansé, porque parecía que todo había terminado. Todo siguió con normalidad. Hasta el día de San Valentín. Apareció Paula en la oscuridad y me susurró, cumple tu promesa. Salí corriendo. Ella desapareció por todo ese año. Pero al año siguiente de San Valentín, viajaba solo, en mi moto. Esquivo una chica que estaba saliendo, cuando vi a Paula, sentada detrás de mí, y me dijo, cumple tu promesa. Fue tanto mi terror, que fui a dar contra un cartel metálico de un edificio. Quedé inconsciente. Desperté en el hospital. Me dolía todo. Tenía un pulmón perforado, y los médicos no me daban ilusiones. Tendría que ser un milagro. Llamé a mi mejor amigo y le dicté estas líneas. Anoche estuve muy delicado y en un momento de lucidez vi a Paula al lado de mi cama. Me dijo, no sufras, pronto pagarás tu promesa. Nota del amigo. Estas fueron las últimas palabras que le escribí a mi amigo, porque después de eso no volvió a recuperar la conciencia. 3 días después, murió con una sonrisa en los labios. Todo comenzó ese 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Fue la primera vez que la vi. Desde ese día, Cupido me flechó. No podía sacarla de mi mente. Pensaba en ella todo el tiempo. Era tan hermosa, tan bella. Su cabello tan largo y negro. Tenía tanto brillo como el de sus ojos. Era como ver una obra de arte viviente. Era una diosa. Su cara, su cuerpo, su voz,
su sonrisa. Todo era perfecto, absolutamente todo. Estaba sentado en la cafetería de la universidad cuando iluminó la cafetería y mi mundo con su belleza. Como siempre, estábamos mi mejor amigo David y yo. Y claro, vio mi cara de asombro cuando la vi. Rápidamente y con ese tono pesimista y sarcástico, me dice: «Cierra la boca, te vas a tragar las moscas». Sí, así es, con la boca abierta la miraba. Me imaginaba hablándole, besándola, abrazándola. Pero mi gran amigo me regresaba a mi realidad abruptamente. «Ey, ya deja de fantasear. Ella nunca te va a pelar. Ella solo habla con los ricos y los populares de la uni». No tiene idea de cómo me molesta que me diga eso y que me saque de mi mundo. A veces no me caía tan bien, a pesar de que es mi mejor amigo. Lo quería mucho, pues era mi único amigo. Pero a veces, bueno, dejémoslo así. Así transcurrieron días, semanas, meses, yo sentado en el mismo lugar admirando su belleza. En esos meses aprendí que no le gusta el sushi, que su color favorito es el morado, que le gusta salir a tomar el café con su mejor amiga, lunes, jueves y sábado. Después de eso, se va a sus clases de tenis y me pregunta: ¿a qué hora tendrá tiempo para hacer su tarea? Si fuera mi novia, yo le haría su tarea siempre, con mucho amor. Lo único que arruina mi día es cuando llega el estúpido de su novio, un niño rico de padres adinerados. Y sabes, el típico mocoso, prepotente y con su camioneta del año. Pero para mi suerte y fortuna, me percaté de que el fin de semana pasado habían terminado. ¿Que cómo lo sé? Pues porque yo mismo le mandé anónimamente unas fotos de él besándose con otra. El muy imbécil la engañaba, mientras yo vivo secretamente enamorado de ella. Moriría por ella, es mi todo. Ya ni siquiera visito a David como antes. Solo la vengo a ver a ella. En fin, merecido se lo tiene. No la merece. Pero por otra parte, no me gusta verla sufrir. Que llore por alguien que no vale la pena. Se le ve su cara sin esa sonrisa. Me llena de angustia. Quisiera poder abrazarla y decirle que yo la amo, que yo jamás le sería infiel, que tengo meses viéndola y amándola, deseándola. Pero eso sería muy perturbador, ¿no? Ni siquiera me conoce, no sabe mi nombre. Y entonces, bueno, un día me armé de valor. Me dije: hoy es el día, hoy voy a hablarle. Tiene que saber mi nombre, saber que existo, que la amo, que es el amor de mi vida. Ese día, por fin llegó. Ahí estaba, sentada solita leyendo esas revistas de belleza que tanto le gustan. Por otra parte, yo temblando de nervios, mis manos sudaban, y cuando estoy nervioso, tiendo a trabarme y a tartamudear. Espero y no me pase eso. Entonces, empecé a caminar en su dirección. Cada vez me acercaba más y más. Por fin, después de tanto esperar, y cuando estaba a punto de hablarle, el imbécil aquel aparece con un ramo de rosas enorme, como perro con la cola entre las patas, y seguido a eso, un mariachi tocando canciones de perdón. Más patético no se puede. Me enojé tanto, lo odié tanto, que me di la vuelta y caminé por toda la escuela hasta encontrar el rincón más alejado. Y ahí me senté a llorar, de odio, de coraje, pues era seguro que regresarían, y mi oportunidad se había ido al caño. Lloré tanto que mis ojos se hincharon y mis nudillos sangraron de tanto pegarle al piso. De pronto escucho a alguien. Estaba sollozando detrás de mí, en un arbusto. Me acerqué. Tal vez era alguien lastimado, o no sé.
alguien que necesitaba de ayuda. En fin, caminé sin pensar para ayudar. Y no lo van a creer. Cuando me asomo, lo que vieron mis ojos hinchados era ella, llorando por el imbécil aquel. Ella no se dio cuenta que yo la vi. Entonces, no sé qué se apoderó de mí, de mi mente, de mi cuerpo. Y le pregunté, ¿estás bien? Volteó rápidamente hacia arriba, pues ella estaba sentada en la tierra. Le extendí mi mano, ofreciéndole mi pañuelo. Ella lo tomó, y con lágrimas aún en sus ojos, me dice, «Qué pena, ¿qué vas a pensar que estoy loca?» No, para nada. Mucho gusto, soy Roberto. Y extendí mi mano. Ella extendió la suya y me dice, «Hola, soy Sara. Qué pena, estoy hecha un desastre». Para nada. En ese momento era otro hombre. No sé qué se apoderó de mí. Los nervios y las manos sudadas. Su mano era tan suave, su olor era exquisito. Jamás olvidaré ese momento. Procedí a ayudarla. La levanté del piso y desde ese momento platicamos por horas y horas. Mi sueño se volvió realidad. Ella no sabía, pero todo lo que me platicaba yo ya lo sabía. Pero escucharlo de su propia boca, con esa voz angelical, era tan gratificante. Escucharla era como viajar en una ola de emociones que no quiero dejar de sentir. Y mi amigo David ya ni le hablaba por estar siempre al pendiente de Sara. Creo que hasta se molestó conmigo. Me marca y no le contesto. Prefiero hablar con ella. Espero y lo entienda. Esto es lo que siempre quise, es lo que siempre soñé. Espero no lo tome a mal. Él siempre será mi amigo, mi mejor amigo. No podía creer lo que me había pasado. Era el destino, ya estaba escrito. Conforme pasaban los días, más cercanos nos volvíamos. Nuestros lazos de amistad crecían y se volvían más fuertes. Bueno, lo mío era amor, pero ella solo me veía como otro amigo. Pero eso no me importaba, pues el estar cerca de ella era lo que yo quería, y si tenía que ser como amigos, pues con eso me conformaría. Obviamente con la esperanza de que un día se diera cuenta que la amo, que ella es el amor de mi vida. Así pasó el tiempo. Ahora mi tiempo era de ella, pues a donde quería ir, yo la seguía. Era como su sombra. Ya conocía a su familia, primos, hermanos, tíos, padres, en fin, a todos. Y sí, como lo dije antes, era gente de dinero, de mucho dinero. Yo siempre he sido pobre, pero eso no me importaba. Yo la amo, y la amo por quien es, no por sus riquezas, y espero que ella algún día me ame como yo a ella. Y un día, así sin más, todo terminó, pues llegó uno de esos niños ricos y comenzó a robarme su atención. Poco a poco me hizo a un lado, como a un perro. Me dejó de llamar para platicar, no me invitaba a su casa ni a sus reuniones familiares. Todo lo que habíamos construido se fue a la mierda, por ese imbécil que venía a robármela. Ella es mía y de nadie más. No permitiré que me la quiten de nuevo. No, ya no. Entonces, en un momento de desesperación, hice fotomontaje de aquel niñito rico. Puse unas mujeres engañando a mi amada Sara. Sé que le romperá el corazón, pero ahí estaré yo para hacerte feliz, cuidarte. Y bueno, entonces presioné la tecla de mi compu y mandé esas fotos, sabiendo que su corazón se rompería. Pero no te preocupes, amor, que yo estaré ahí para cuidarte. Ahora, solo es cuestión de esperar. Y sí, a los días recibí una llamada diciéndome que quería hablar conmigo. La noté un poco seria y pensé, bueno, claro, está triste.
Entonces llegué, y allí estaba ella, pero también estaba él. Estaban con cara de molestos, y en la mesa, las fotos. Entonces empecé a sudar y a ponerme nervioso, porque si ellos no saben lo que hice, de seguro me preguntarán. Llegué, quise saludar, pero solo sentía su mirada de enojo, y me dice Sara: Roberto, siéntate, explícame qué es esto. Entonces, traté de jugar la parte, y le dije: ¿Esto? Esto es él engañándote con otras mujeres. Entonces el muy imbécil me dice: déjate de mentiras, di la verdad. ¿Qué le contesto? Mejor tú di la verdad. Sara me mira con ojos de desesperación y me dice: Roberto, ya lo sabemos. Sabemos que fuiste tú. El primo de mi novio es experto en computadoras. Rastro el correo de la compu y lo enviaron desde tu computadora. Ahí es de donde salió este archivo. En ese momento no supe qué decir ni qué hacer. Fue como si todo mi mundo se desmoronara. Entonces, en un último intento por no perderla, me arrodillé frente a ella, mi bella Sara, y le dije que siempre había estado enamorado de ella, que aquel 14 de febrero ella había cambiado mi vida. Desde entonces, te seguí, aprendí todo de ti, todo lo que te gusta, lo que no te gusta, tu color favorito, tu café favorito, todo es importante para mí. Y así pegó un brinco, me empujó y me dijo: jamás me vuelvas a hablar, maldito. Eres un enfermo. No quiero volver a verte. Lárgate de aquí. No podía creer lo que mi bella Sara me estaba diciendo, y el estúpido de su novio empezó a jalarme, pues no pensaba soltarla. En mi vida me he peleado, pero estaba dispuesto a todo. Entonces, entre jaloneos, traté de golpearlo, y fue el más grande error que pude haber cometido, pues terminé golpeando aquel hermoso rostro de mi Sara. Todo era un accidente. Le dije: perdón, pero era muy tarde. Todo eso en el café estaban viendo. Esto ya es algo que se salió de control. No podía creerlo. Entonces de repente todo se puso negro, pues su novio me había golpeado tan fuerte que había perdido el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado detrás de ese lugar donde tantas veces nos vimos, hablamos y pasé esos mejores momentos de mi vida. Me levanté con todo el peso de mi vergüenza y la cara hinchada, y con dolor de ese puñetazo que me dieron, lloré y lloré todo el camino. Tanto tiempo de espera se había esfumado en un segundo. No podía creerlo. No tenía sentido mi vida. Sin Sara a mi lado, ya no quería saber nada de este mundo, ni de la vida. Estaba listo para morir, y nada me importaba. Entonces, le hablé a mi antiguo mejor amigo, David. David, ¿eres tú? Ven a casa. Necesito hablar contigo y pedirte perdón por haberte abandonado. Él estaba molesto, pues tenía bastante tiempo que no le hablaba, no lo visitaba, ni los mensajes contestaba. Y como era de esperarse, me reclamó por 1 hora seguida. Y sí, estaba en todo su derecho. Al final de cuentas, yo lo había abandonado. Sí, por estar con Sara, con mi Sara. Entonces, procedí a contarle todo lo que había pasado. Y David, siendo David, con una risa burlona me dice: estúpido, ¿y qué pensaste que pasaría? ¿Que vivirían felices por siempre? Y yo le contesté: sí, eso es lo que siempre quise. No, Roberto, te lo dije. Ese tipo de personas no se fijan en la gente como nosotros. Sí, tal vez puede ser su amigo, pero nada más. De ahí no va a pasar. Y entre lágrimas le contesto: pero ahorita ya ni eso.
Ella no me quiere volver a ver. Todo ese año lloré y lloré. La busqué, la llamé tanto que cambiaron los números de su casa y celular. Fui a su casa tantas veces que me negaron la entrada. Ni a su privada podía entrar. Ya no era bienvenido ahí. Ella se cambió de universidad, pues decían que tenía miedo. Si ella supiera que jamás le haría daño. Mi Sara. Entonces se me ocurrió algo. Mi último recurso, mi última prueba de amor. Ya casi era 14 de febrero nuevamente, y tenía que planearlo muy bien, a la perfección. Y entonces tomé la decisión. Hablé con mi mejor amigo David y le platiqué mi plan, pero rotundamente me dijo que no. Sabía que él me ayudaría. Conforme pasaba el tiempo, lo fui convenciendo. Por algo era mi mejor amigo. Ya faltaba muy poco. Todo yo estaba listo. Solo tenía que escribirle una carta a mi Sara y todo estaría listo. Revisé cada detalle, todo minuciosamente, cada cosa, cada decisión tomada. Y así llegó el día. Escribí mi carta. Hola, hermosa. ¿Sabes que quería este día de San Valentín fuera especial? Como aquella vez que por primera vez te vi. Jamás lo olvidé. Espero que este San Valentín tampoco olvides y sea tan especial como lo es para mí. Sé que tú ya no quieres volver a verme y que tal vez me odies, pero yo siempre te amaré. Mi Sara hermosa. Sara, en este punto de la carta ya has de saber quién soy. Y sí, efectivamente, soy Roberto, tú Roberto. Pero por favor, te pido no tires la carta, termina de leerla, pues será la última vez que sepas algo de mí, y verás que esta es la más grande prueba de amor que puedo darte. Tal vez pienses que soy un loco, pero no lo es, solo es amor, y el más puro que vas a tener. Te mandé este regalo de flores, porque no hay flor que supere tu belleza. Y esta carta, solo para decirte que soy tuyo, siempre lo fui y siempre lo seré. En esta caja podrás encontrarme y cada parte de mí que es tuya. Aquí te dejo mis ojos, para que sepas que no volveré a ver a nadie más que a ti. Te dejo mis labios, pues no volverán a besar a ni una otra mujer. Te dejo mis manos, para que con ellas puedas sentirte cerca de mí y asegurarte que nunca volveré a escribir ni volveré a tocar a otra mujer. Como algún día podré tocar tus bellas manos. Y por último, te dejo mi corazón, que latía por ti, para ti, ahora es tuyo. Bueno, realmente siempre lo fue, pero ahora lo tienes en tus manos y estarás segura de que no volverá a palpitar por nadie más. Te amo, siempre te amaré, con amor, Roberto, tu eterno enamorado.